Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Cuántas veces hemos pedido que nos comprendan y nosotros no hemos podido comprender a otros? ¿Cuánto nos ha costado a veces perdonar una pequeña falla en otro, inclusive en los más amados? ¿Cuántas veces criticamos en otros su diferencia con respecto a nosotros? ¿Cuántas otras hemos observado su deslealtad para con nosotros? La humildad es aceptar al otro tal y como es, con sus defectos y virtudes. No importa que no se comporte de la manera que quisiéramos, no importa que no nos tome en cuenta realmente en su vida. Quizás nos tome para algunas cosas y para otras prefiere otra personalidad. Aún así, aceptamos la diferencia sin resentimiento ni vanaglorias. Este es un punto muy importante, ya que de él depende gran parte de nuestra felicidad, porque al aceptar al otro te aceptas a ti mismo tal como eres y entiendes que tu esencia es divina, que eres solo luz, que eres expresión de amor verdadero y que si te aman esa expresión de amor en ti, aman tu esencia divina, tu luz, tu ser con todos tus detalles. Al aceptarnos a nosotros mismos, al reconocer nuestra divinidad, encontraremos el equilibrio y la felicidad. Esto es realmente la humildad, la aceptación. Hemos recorrido kilómetros tomando miles de caminos, buscando ser reconocidos, amados, recordados, pero olvidamos recorrer el camino de la humildad y la aceptación, olvidamos reconocer el camino y la experiencia de cada ser que también está en el planeta Tierra, haciendo recordación, haciendo autocuración y aprendizaje para el bien y honra del Padre Eterno, para honor y gloria de su esencia divina. Bien dijo Jesús: toma tu propia cruz y sígueme. Porque nuestra cruz es todo aquello que nos ha puesto un velo en los ojos y en el corazón, evitando que veamos la divinidad de nosotros, en cada uno, y mostrando en su lugar el yo egoísta en nosotros que está buscando siempre su propia comodidad a costa de los demás, sin tomar en cuenta en ellos su experiencia, su valía. El reconocimiento, la comprensión y la aceptación de la verdadera humildad nos da realmente la libertad, aquella que siente en el alma, en el corazón, aquella que nos trae la paz y la unidad con la esencia única, con la divinidad que somos todos y cada uno. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva emisión de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares gracias a la señal satelital de... Igual si en algunas casas no nos tienen codificado por sus señales de cable, ustedes lo pueden hacer en sus computadores. Recuerde que su computadora es un televisor. Simplemente lo que hacen es buscar telecafé.go.co y allí aparece Telecafé con Conexión Vital en vivo a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche. Telecafé.tv o telecafé.go.co para que puedan ver también este programa en las ciudades donde por algún motivo su parabólica, su señal de cable no tenga codificado Telecafé. Así de fácil es, y así lo deberían hacer todos los prestadores de señal de cable, porque es muy fácil bajar la señal de Telecafé. Cada día nosotros queremos compartir con ustedes diferentes temas y queremos que este sea un espacio de apoyo para su salud. Por eso también estos programas están grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Tratamos de demorarnos 3 o 4 días, lo menos posible, para que ustedes puedan repetir estos programas y de esta manera se convierta en un apoyo para el manejo por lo menos la prevención de la enfermedad. Muchas personas nos han preguntado los sitios donde pueden conseguir toda la línea de medicamentos y libros. Ustedes pueden entrar a la página drrojas.net. Allí en esta página drrojas.net están todos los sitios donde los pueden conseguir, o llamando también en Manizales en el teléfono 884-8055. 884-8055. En Filadelfia, que también pues, tratamos de avisar en sitios nuevos, en Filadelfia la tienda naturista San Lázaro, en el pasaje comercial Germar, allí también los pueden conseguir.
Y hoy quiero que estén muy atentos a nuestro programa porque vamos a hablar de lo que la ciencia cada día nos ofrece, que son las investigaciones, los avances médicos, la biofísica, la biomédica, a tantas personas que les han cerrado las puertas médicas en el manejo de su enfermedad. Usted ya no tiene tratamiento, ya no hay más que hacerle, queda en una silla de ruedas, usted ya no hay nada que se le pueda solucionar. Términos que a diario estamos escuchando con el concepto de la enfermedad y que afortunadamente a las investigaciones pues nos aportan estas ayudas terapéuticas. Son muchas las personas que en sus familias les ha tocado un tema que es muy difícil en el manejo de este proceso, que son las lesiones medulares, ¿cierto? Hablar del sistema neurológico, hablar del sistema medular con ciertas secuelas. Vamos a hablar un poco hoy de estas nuevas ayudas terapéuticas que se pueden utilizar en estos pacientes. Es algo muy novedoso, muy bueno. Hay un médico internista que se ha dedicado con un grupo de ingenieros en este proceso de investigación y con él estaremos después de este corte de comerciales compartiendo este tema de las lesiones medulares, el doctor Luis Carlos Uribe. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Muchas personas se preguntan, ¿por qué una persona que tiene un accidente de tránsito, una herida cortopunzante, una herida de bala, un trauma, y recibe lesiones en ciertas partes de la columna vertebral o en el cerebro, queda con ciertas secuelas? Es que Julanito le dio un derrame cerebral y quedó impedido. Es que el otro se accidentó en una moto y quedó, como muchos dicen, paralítico o inválido. Vamos a entender un poco nuestro sistema neurológico, porque sé que es el interrogante de muchas personas. Y entonces no vuelve a caminar, es el resto de la vida. Esto ya es una secuela, ya no hay nada que hacer. Porque otros de pronto quedan con unas secuelas y se van recuperando. ¿Cómo el cuerpo trata de compensar ciertas lesiones y se recupera en cierta forma el paciente, pero llega hasta un punto? Doctor Luis Carlos Uribe, muchas gracias por estar con nosotros. Él ha sido un gran colaborador en Conexión Vital. Él es médico internista, se ha dedicado a investigar la medicina biológica, tiene sus especialidades en la Universidad Nacional, en lo que llamamos mal llamada la medicina alternativa, la medicina holística o biológica, y ha podido integrar todo ese concepto ortodoxo con todas estas ayudas complementarias. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Le agradezco mucho esta oportunidad porque es, yo creo que la primera vez en el mundo donde se está presentando este programa de rehabilitación para personas con lesión medular. Vamos a hablar un poquito del sistema nervioso. El sistema nervioso es arriba en el cráneo, por dentro está el cerebro, que es como estar en una unidad sellada, y en el cráneo sale una cola que se llama la médula espinal, que baja por entre la columna vertebral, y en la medida en que van pasando las vértebras, que son 7 cervicales, van saliendo nervios para la parte de los brazos, las manos, algo del tórax. Luego vienen las vértebras dorsales y esas protegen la médula por dentro, la médula dorsal, y van saliendo también unos nervios que van a ir hacia el tórax, hacia músculos del tórax también, al diafragma, y van saliendo otros nervios en la columna lumbar, que son 5 vértebras lumbares que van dando también sus nervios, y más abajo van saliendo unos nervios en la región sacra y un nerviecito pequeño en la región coxígea. Pero esto tiene unas cosas muy interesantes. La médula
está compuesta por unas fibras que ascienden llevando información al cerebro y otras fibras que bajan desde el cerebro, por ejemplo, al músculo. Entonces, yo puedo tener cierto dolor por tener la pierna cruzada. Entonces, me sube al cerebro, al área 4, me llega el impulso y me dice, hombre, cambie la pierna porque por estar apoyado en la misma nalga todo el tiempo no hay suficiente circulación. Entonces empiezo a sentir algún calambre, alguna molestia. Entonces ya mando el impulso motor para que la pierna o el cuerpo cambie de posición. Qué desgracia, esto no es culpa mía, Jorge Enrique, no me asesine, discúlpeme. Bueno, les pido disculpas también a ustedes. Sigamos con nuestro cuento. El cerebro y esta médula está cubierta por unas envolturas que son las meninges y se extiende hacia abajo a través de la médula espinal y envuelven e impiden el paso de sustancias extrañas o contaminadas, o que haya ese paso inclusive hace una barrera que se llama la barrera hematoencefálica, donde se frenan el paso de sustancias adentro al cerebro o a la misma médula. Todo este sistema está metido dentro de unas cajas protectoras, en la caja del cráneo, en la caja de la columna, como vemos en la imagen, y fuera de eso está sostenido o metido dentro de un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que lo mantiene en su posición o en una suspensión para protegerlo muchísimo más de golpes o de traumas que pueda sentir, y esa barrera hematoencefálica de infecciones, enfermedades, etc. Pero entramos en una parte que es muy, muy triste. En la medida en que hemos conseguido medios de locomoción, como pueden ser los carros, o en Colombia en este momento las motocicletas, que por costo, por deficiencias del transporte, por muchas cosas, cada vez más personas entran a tener estos vehículos. El índice de accidentalidad con lesiones, tanto cerebrales como medulares, ha aumentado muchísimo. Digamos que más o menos, en Colombia no hay unas estadísticas claras de esto, yo estuve buscando por todos lados y no pude encontrar, hay algo de unas enfermeras de Manizales que tienen unos datos, pero lo que hemos hecho siempre es extrapolar los datos del resto del mundo a la situación en Colombia. Y dice que el 40% de las lesiones de médula son debidas a accidentes de tránsito, automovilísticos o de motocicleta. Y el 25% de las lesiones de médula son debidas a la violencia que nos acompaña en Colombia por todos lados. Y el resto, que ya es debido a otras situaciones, como pueden ser accidentes deportivos o como pueden ser tumores o otro tipo de lesiones. Entonces, estamos viendo unas estadísticas que son muy, muy asustadoras. Sabemos además que la edad promedio de las lesiones, el mayor porcentaje está en personas entre los 16 y los 30 años. Y de estas personas el 80% son hombres. Y sabemos la irresponsabilidad de muchos, no de todos, pero la irresponsabilidad de muchos de conducir con trago. Entonces, el sistema nervioso, como vemos allá en la imagen, produce unas sustancias o bien unas informaciones, y esas informaciones se convierten en unos impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos van viajando, dando como unos salticos. Ellos no viajan por entre el cable, sino por una cobertura que tiene el cable, que se llama la mielina, y unos nódulos que va haciendo ese cable, que se llaman los nódulos de Ranvier, y ellos van saltando y van llevando el impulso. Es un impulso eléctrico. Cuando ese impulso eléctrico llega al músculo, se une a una placa neuromuscular y ahí cambia a un impulso químico, y ese impulso químico hace que unas fibras de actina y miosina que componen el músculo se contraiga o se relaje según lo que le haya llegado de impulso.
Para que ese impulso eléctrico funcione, se necesita, imaginen ustedes que en el cerebro hay más o menos 100 millones de neuronas, una cifra inmensa. Pero entonces una de esas neuronas suelta un impulso eléctrico y ella está comunicada con ramitas que se llaman unas dendritas con las que están al lado. Entonces la que está al lado dice, hombre, me interesa meterme en este cuento, vamos a meternos los dos. Y esa a su vez le comunica a otra y así se van comunicando y van creando lo que se llama un potencial de acción. Entonces ya se cumple la fuerza suficiente y arman un potencial de acción y entonces ya pueden mandar un impulso eléctrico suficiente para que un músculo responda. Cuando llega un accidente, un momento traumático, y es traumático para todos, Jorge Enrique, porque no solamente es traumático para la persona, es traumático para el medio ambiente en que vive ese ser, para su familia, para la gente alrededor en el trabajo. Entonces esto conlleva una cantidad de gente que se involucra después de un accidente que es inmenso, ese núcleo familiar y el núcleo social en que vive esta persona, y los afecta a todos. Esto afecta a todo el mundo. Cuando hay este accidente o este trauma cervical, las personas son llevadas inmediatamente a un centro de atención en salud. En esos centros de atención en salud cumplen unas normas de una asociación americana que ha hecho unos estudios que se llama el NACIS 1, el NACIS 2, el NACIS 3, donde han marcado unas pautas y dicen cuando hay un accidente hagan esto y esto y esto. Entonces es inmovilizar la cabeza, fijar el cuello o la espalda o la región comprometida y usar corticoides. Se sabe hoy en día que definitivamente es la indicación primaria en este tipo de accidentes. Y hay algunas otras cosas que se hacen en este momento primario, como puede ser bajar temperaturas y tratar de sacar a la persona de un shock medular en la cual entran o pueden entrar, si no es en ese momento, en un momento más tarde. Pero yo quiero que quede claro es que en esa columna van unas fibras y en esas fibras van unos impulsos, va el impulso de dolor, de temperatura, el de movimiento, va para saber cómo tengo yo el brazo. Yo no necesito mirarme para saber que tengo la mano aquí atrás o la tengo levantada. Entonces, todos esos impulsos, todas esas coordinaciones tienen que bajar y subir del cerebro y llegar a los grupos en los cuales se necesita realizar una acción. ¿Por qué cuando una persona tiene un derrame cerebral, es decir, el accidente cerebrovascular que llamamos nosotros, queda con ciertas secuelas? Y al principio la persona puede quedar muy mal, ¿cierto? Le dio el derrame cerebral y uno dice, quedó paralizada. Pero pasan unos días y uno ve que la persona empieza como a recuperarse, pero no logra recuperarse de todo. Hablamos ahora de ciertas lesiones a nivel de toda esa médula espinal que va por la columna vertebral, pero hablemos de la lesión directamente del cerebro que pasa allí. Sí. Cuando yo tengo una enfermedad vascular o una enfermedad cerebral de origen vascular, para no llamarlo accidente porque es una discusión tonta que tienen algunas personas. Bueno, cuando tengo este tipo de lesión, mis cables de conexión que bajan del cerebro, más o menos a nivel de la parte alta, se cruzan y bajan cruzados. Entonces puedo tener una lesión del lado derecho y tener dificultades en el pie y en la mano izquierda, o en la pierna y en el brazo izquierdo, porque se entrecruzaron. ¿Qué pasa en un momento de esos? En un momento en que se rompe una arteria o viaja un coágulo y produce un trombo, una embolía, en ese momento
parte de esas células, de esas neuronas que estábamos hablando, que se comunican unas con otras y tienen prendidos y apagados de luz, que se llama la luz ultradébil de POP, no le llega oxígeno. Estamos con un problema en que esas neuronas y esas lucecitas empiezan a fallar porque no hay suficiente oxígeno. Recordemos que la sangre va a los pulmones, se oxigena, va al corazón y el corazón la reparte por todo el cuerpo con los nutrientes y el oxígeno. En el momento de un problema vascular, se corta esa nutrición de oxígeno. Y ocurren muchas cosas. Nosotros antes lo veíamos como una parte un poquito estática, la parte sangró y paró. No, cuando se rompen esto, se ha roto esa barrera hematoencefálica y vienen unas sustancias del organismo que son benéficas, que van a recoger todos los detritus y toda la parte que encuentran ellos como dañada, pero se forma una reacción inflamatoria. Y nuestro sistema inmunológico empieza a reaccionar en cualquier sitio, puede ser en el cerebro o puede ser a lo largo de la médula, porque es exactamente como el mismo, es la prolongación del cerebro a través de la columna. Entonces empiezan a suceder muchos factores. Hay una cosa que se llama la muerte celular programada. Yo tengo una célula de piel y esa célula de piel se va a reproducir 10 veces, 20 veces, 40 veces, pero a la 41 ya no se reproduce porque ya está viejita. Entonces ella hace una cosa que es como meterse entre su ataúd y morirse. Eso se llama la muerte celular programada o apoptosis. En el cerebro o en la médula o en cualquier parte donde empiece a suceder un traumatismo o haya un accidente, empiezan a llegar y a hacer esta apoptosis en el momento en que no toca y empiezan a retirar sustancias. Entonces estamos viendo que hay una inflamación, falta de oxígeno, hay una invasión de los tejidos de los encargados de recoger sustancias y se forma un caos. A nivel del cerebro o de la médula, como dijimos que hay un chisporroteo eléctrico y ellos se comunican a través de estas lucecitas, el problema grave es que empieza a haber entonces como cortocircuitos. La parte eléctrica no se puede comunicar una con otra y es cuando vemos que pueden haber las convulsiones o una disreflexia, que es una de las complicaciones de los pacientes con lesión medular. Yo quiero que Jennifer repita ese video que acabamos de pasar, porque esa explicación que la hace muy didáctica y muy práctica el doctor Luis Carlos Uribe, ustedes la pueden ver en esa animación, porque a mí me da mucha tristeza cuando de muchos médicos los colegas se ríen que porque Julano hace bioenergética, pero resulta que cuando nosotros estudiamos medicina, todos los médicos del mundo nos enseñaron que nosotros somos electricidad, y que esa electricidad se mide en la célula y esa medición es más o menos de menos 80 milivoltios. Inclusive muchas personas dedicadas a investigar el cáncer están midiendo los potenciales eléctricos de esas células, cancerígenas o no cancerígenas. Y es electricidad. Y ahorita el doctor Luis Carlos explicaba muy bien toda esa conducción, desde esta caja cerrada hasta el dedo gordo. Entonces me pisaron el dedo. Entonces, como en cuestión de milisegundos me dolió, quito el pie porque me dolió. Y es el reflejo eléctrico, es un impulso neurológico que tiene el ser humano. Ahora, ¿qué es lo que pasa en muchas personas? ¿Por qué después de un accidente, un trauma, ese accidente cerebrovascular, a una enfermedad, ¿no? O enfermedades degenerativas neurológicas, ¿por qué la persona pierde esa capacidad de respuesta? Porque yo quiero coger ese papel, tengo acá la intención, pero no me llega el estímulo en la mano para coger el papel y traerlo hasta acá. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? Y eso es muy importante que ustedes lo entiendan, porque la finalidad hoy de este programa es contarles a ustedes que se han dedicado ciertas personas profesionales a buscar equipos para tratar de buscar una respuesta neurológica
y de pronto recuperar ciertas lesiones, ciertos daños en personas que ya no tenían ninguna posibilidad. Pero mientras vemos el video, yo le hago una pregunta a doctor Luis Carlos. ¿Por qué algunas personas pueden responder tan rápido, digamos después de un derrame cerebral, después de un trauma, y otras definitivamente es como si se hubiera desconectado esa parte del cerebro con el resto del cuerpo? Bueno, hay muchas causas de lesiones y mucho tipo de lesiones. Ahí está, perdóneme, el video mientras hablamos de eso. Sí, Es que sí. es muy bueno que la gente entienda la parte fisiológica. Ahí están las chispitas que usted dice. Claro, claro, sí. Y ahí está la conducción y se ve cómo van pasando a través de esos cables y cómo se va llevando el impulso. Y esto que vemos como una representación tiene muy cerca la realidad, es supremamente cerca. Nosotros estamos viendo hoy, o sabemos a través de las investigaciones de Alfred Fritz Popp, es un físico alemán, que encontró la transmisión de señales de la luz ultradébil o transmisión de luz ultradébil de Popp, donde estos impulsos eléctricos se empiezan a transmitir a todas partes del cuerpo. Entonces el cuerpo es como un gran reservorio eléctrico para todo. Las células, recordemos que las células tienen una capa y entra el sodio, sale el potasio, entra y eso va produciendo un gradiente eléctrico. Y cuando ya tenemos un impulso eléctrico, entonces tenemos una dirección y tenemos un sentido de conducción. Y cuando se unen muchos, tenemos lo que se llaman los potenciales evocados. ¿Por qué unas personas responden más rápido que otras? Digamos, en el caso de la médula, específicamente, la médula es un tubo y lleva muchos filamentos por dentro. Es como un cable eléctrico de esos de cobre que tiene muchos hilitos. Entonces, en el momento pueden dañarse uno, pero uno necesita un 10% no más para poder tener locomoción y recuperar algo de sensibilidad y poder tener control de esfínteres. Entonces, solamente con un 10%. Es supremamente fácil. Entre más joven la persona, más rápida puede ser la recuperación. Y lo más importante, Jorge Enrique, yo creo que eso hace casi el 80%, la motivación de la persona. Si una persona no está motivada, si una persona entra en una depresión, la recuperación va a ser muy, muy difícil. Así es. Vamos entonces a este corte de comerciales para que entremos en la terapia. Ya conocieron, ya pudieron entender un poco nuestra fisiología, ya pudieron entender un poco la anatomía. Ahora ya tenemos el paciente con la lesión, el trauma, el problema. Vamos a mirar cómo se pueden complementar ciertas terapias para buscar una recuperación en los pacientes. Después de este corte de comerciales con el doctor Luis Carlos Uribe. Ya regresamos. Las personas que nos han preguntado en Boyacá, en Sogamoso, Boyacá, ustedes pueden contactar a Abigail Carvajal. Esto es en el barrio Libertador, en la carrera 31 con 11. Y el teléfono para que ustedes tengan contacto, información y los medicamentos es el 310-795-1740. 310-795-1740. Continuando con este tema de el trauma medular y las lesiones que quedan en muchos pacientes, ustedes se preguntarán, bueno, ya a mi pariente le dijeron que tenía que estar en una silla de ruedas y le hacen ciertas terapias para que aprenda a manejar la silla de ruedas y a convivir con su problema, su incontinencia, sus pañales, ciertas terapias. La persona empieza a tener unas lesiones, unas secuelas, que son que los músculos se le van poniendo pequeños, eso se llama atrofia muscular, otros les dan hasta úlceras. Hablemos un poco de todo ese proceso postraumático y qué se les puede empezar a ofrecer a estos pacientes, doctor Luis Carlos Uribe. Bueno, en Colombia en este momento tenemos diferentes tipos de tratamiento. Los tratamientos normales, a los cuales está
abocado a una persona de estas es a las actividades de la vida diaria, se llama ABD, entonces lo preparan para eso y la idea era que si era parapléjico, entonces tuviera unos brazos supremamente fuertes para que supliera parte de las cosas manejar la parte emocional, la parte social, y entonces hay una fisioterapista y una terapista ocupacional y una terapista del lenguaje, pero nos quedamos metidos ahí, nos quedamos metidos en una terapia de hace muchos años. Esto no evolucionó o no ha evolucionado al punto en que debía haber evolucionado hoy en día. Y la evolución es muy lenta y es muy difícil. La aceptación por la misma gente, la creencia de la misma gente impide que muchas veces se logren realizar cosas más nuevas. Cuando la persona ha pasado la etapa inicial y ya está en su terapia, entonces ese ABD lo convierten en diferentes. Si hay una serie de test que se hacen en el WHO, y, bueno, una serie de test que se hacen para ver en qué parte colocamos a esta persona y la clasificamos. Cuando una persona tiene un accidente hay una clasificación que se llama ASIA, que es una clasificación americana pero que se usa en Colombia. Y el ASIA está clasificado A cuando la lesión es completa. Y así sigue hasta B, C, D y E cuando la persona se ha logrado recuperar. Cuando nosotros tenemos un paciente con una lesión hacia a nivel, entonces decimos hacia A y el nivel es cervical o el nivel es dorsal o torácico y el nivel es lumbar, vamos haciendo la clasificación y lo metemos dentro de ese cuento y ahí lo clasificamos. Le hacemos la otra clasificación sociocultural y lo metemos dentro de ese cuento y le hacemos una terapia para que pueda ir al trabajo, pasarse de una cama al otro, y muy importante que los empiezan a enseñar a hacer bipedestación, a ponerse de pie. Ahorita más adelante vamos a ver el video de este paciente que muy amablemente Juan Guillermo Álvarez me dijo que lo podía pasar, que le tenía que pagar una plata pero que lo pasaba. No, mentiras, dijo que con mucho gusto. Es un video, este es en el consultorio, este paciente tiene una clasificación hacia A y su lesión fue a nivel T5, T6, él sufrió un accidente en una motocicleta, fue atendido en Santo Domingo, en un pueblo de Antioquia, llevado después a Barbosa, Medellín y finalmente operado por un doctor neurocirujano, doctor España, creo que es el apellido. Y este señor hace 2 años sufre la lesión y el fisiatra de su EPS le dijo, bueno, empecemos que el neurocirujano le dijo a la familia, yo lo voy a operar, pero la cirugía no es para que camine, la cirugía es para que la lesión no sea grande. El fisiatra le dijo, usted va a usar silla de ruedas toda su vida, de entrada. Eso si se lo dicen a alguien. Si yo a alguien le digo, va a pasar esto, la gente no alcanza a entender el poder de la palabra, por Dios. Jorge Enrique, usted que ha hablado de eso. Es impresionante lo que nosotros podemos maltratar y condenar a alguien cuando le damos una frase de estas. Claro. Pero afortunadamente unas cosas se conjugaron y por alguna razón, a través de un médico amigo suyo también, el doctor Fernando Jordán Calvo, me llegó una paciente al consultorio y ella llegó con el hermano. Y el hermano me dijo que él era un físico de la Universidad del Cauca, vivía en Cali y que había hecho unos experimentos con una máquina para mejorar lesiones medulares en pacientes con lesión medular. Pues esto a mí me llamó mucho la atención, con cierta incredulidad porque tengo que confesarlo, y me fui a conocer a Cali, a su casa, qué era lo que estaba haciendo. Este señor se llama Francisco Javier Velasco Valque, un ingeniero genio, de estos genios que hay en Colombia, tiene más de 300 inventos en diferentes áreas, con 300 patentes a nivel mundial, y me mostró un equipo con que él estaba trabajando y unos pacientes que él había visto y que él veía en su casa. Y
yo me enamoré de la máquina y pensé que esto era una oportunidad única y empezamos a trabajar unos días, pocos días, en que pudimos compartir con Francisco y me dejó un equipo de esos. Y digo me lo dejó porque él se fue a vivir a México, lo que pasa con muchos colombianos genios que de pronto no encuentran el apoyo que se necesita. Y alguien lo vio y le dijo, no, camine, y se lo llevó a él, a los ingenieros que trabajaban con él, a su familia, etcétera, y está en México, en Guadalajara. Y se llevó parte de sus máquinas, pero él no trabaja con eso es uno de sus inventos. Es como el doctor Jorge Reynolds, que lo he visto en estos días, un colombiano que inventó los marcapasos para problemas de corazón. O sea, tenemos una gente que es genial, absolutamente genial. Entonces, yo quiero comentarles que uno dice, bueno, pero es que este equipo, ¿cómo trabaja o cómo funciona? Él se inventa unos software a través de los cuales la máquina funciona. Y lógicamente, todo lo que se llama el estado de arte, que es todos los conocimientos que conllevan a crear esto, pues los tiene en secreto porque están guardados bajo una patente. Pero eso no quiere decir que uno no pueda intentar saber cómo funciona un equipo de estos. Estos equipos tienen muchas formas de trabajar. Una de ellas es la misma contracción muscular, porque él manda un impulso eléctrico y el músculo se contrae. Esa contracción hace que los vasos sanguíneos sufran un frote o una fricción, y esa fricción hace que se libere óxido nítrico, que es un vasodilatador poderoso y produce muchas cosas benéficas en el organismo. Entonces tenemos esa primera. Tenemos por otro lado que los experimentos que se están haciendo en el mundo, las investigaciones, es por qué después de la lesión que está interrumpida, esta no puede crecer para reconectarse. ¿Qué está pasando? Entonces encontramos que hay sustancias que le dicen al nervio, no, usted ya creció, usted ya no puede crecer más. Entonces bota esa sustancia. Entonces son las investigaciones sobre los factores NOGO y otras cosas para ver cómo hacemos para que él crezca más. Sabemos que hay un medicamento que se llama 4-aminopiridino que está en investigación en este momento en Estados Unidos, en Europa, y en Estados Unidos ya lo autorizó la FDA, que es la agencia que autoriza los medicamentos para pacientes con esclerosis múltiple, para mejorar el caminado. Pero estamos hablando de un medicamento que vale €270, las poquitas pastillas, o sea, casi nadie va a poder acceder a eso. Hay otros como la condroitinasa ABC, que es otra sustancia que mejora la matriz extracelular, la cicatriz que se forma. Pero entonces vemos que hay otras cosas. Esta máquina logra mejorar mucho los canales de potasio, pero fuera de eso hay que integrar una serie de terapias alrededor de esto. Primero, se necesita que la persona esté motivada, definitivamente es el primer requerimiento. Segundo, que la persona no haya sufrido una fractura, que tenga parte muscular activa, como decía el doctor Jorge Enrique, por la no utilización de los órganos se van atrofiando. Entonces nosotros necesitamos que alguien que haya sufrido una lesión, por favor, todos los días, es un trabajo diario, permanente y fuerte, para que esos músculos no pierdan volumen, no pierdan tono, que la mesa de bipedestación les sirva para ponerse de pie, para que esos huesos tengan un peso y el material con que están hechos, que son unos cristales de apatita, tengan ese golpeteo, esa fuerza piezoeléctrica que hace que se les pegue el calcio, entonces que no haya osteoporosis, que esos movimientos nos sirvan para que no estén las complicaciones de la piel, para que tengamos menos complicaciones de la vejiga, menos complicaciones de problemas de materia fecal, de impactaciones, etcétera. O sea, es muy importante que la persona tenga una terapia muy agresiva, una fisioterapia supremamente agresiva. Está la terapia neural. La terapia neural es una técnica que la mayoría de los médicos tradicionales, ortodoxos, dicen no, es una bobada, eso no sirve para nada. Pues yo tengo para decirles que es un tratamiento maravilloso en el caso de lesiones medulares. Está la acupuntura china, los puntos de acupuntura china que, como sabemos, van a manejar una parte de conducción eléctrica del organismo, van a pasar señales.
Entonces también está la acupuntura. Están todos los tratamientos con medicamentos biológicos porque trabajan sobre esa matriz extracelular y hablábamos que la cicatriz que se va formando con unos glucosaminoglicanos y proteoglicanos, unas sustancias que van a impedir que la señal vuelva a pasar y se conecte, funcione. Tenemos los tratamientos con trasplantes de células del bulbo olfatorio. Pero hay que tener cuidado, revisando los papeles hay una ley que se llama la ley de Ginás, del doctor Ginás, que todos hemos oído hablar, este genio colombiano que ha trabajado sobre la plasticidad cerebral y todo esto de la transmisión y ahora está haciendo unos estudios que nos van a descrestar sobre el agua, no sé si es lo mismo de Esther del Río sobre los caltratos, en fin. Pero la ley de Ginás es muy importante porque dice que para que una célula nerviosa se comunique con la otra se necesita que sean del mismo tipo. No puede ser de bulbo olfatorio para pasarlo a médula, como no puede ser del ángulo pontocerebro. El oso, tienen que ser idénticas. Entonces pasa eso. Tenemos, fuera de eso, toda la sintergética del doctor Carvajal de Medellín, tenemos la hipnosis, tenemos aquí una parte muy importante. Yo me encontré a través de mi esposa, que es fisioterapista, con el señor Harry Bachmann. Harry Bachmann es un suizo que ha venido a Colombia a dictar algunos cursos de fisioterapia con un método que él se inventó. Él se inventó un método de terapia especial para poder manejar este tipo de pacientes. Y con él estamos hablando para incorporar esto a este tipo de terapias. Entonces, sabemos que es un cúmulo o un programa en el cual se involucran muchas técnicas, pero que gira alrededor de un equipo de impulsos eléctricos inventados por este genio colombiano que se llama Francisco Javier Velasco. Bueno, ustedes se dan cuenta de la cantidad de posibilidades terapéuticas. Mientras voy despidiendo, yo quiero rodar este video de este paciente, ver respuestas tan asombrosas que se pueden hacer en aquellos pacientes que definitivamente les han cerrado todas las posibilidades terapéuticas, sabiendo que se puede buscar, sabiendo que se pueden dar estas ayudas terapéuticas. Queríamos compartirlas con todos ustedes. Yo sé que muchos tendrán inquietudes, tendrán pacientes, en fin. El doctor Luis Carlos Uribe tiene su teléfono en Cartago, donde tiene su sede. Es el mismo, 212-7166. ¡Qué memoria! Ya me lo aprendí, 212-7166. Y de pronto Jennifer me puede ir dando esas imágenes de este paciente al cual se le han hecho estas terapias y ver cómo empieza a tener respuesta. Esto es real, esto es un paciente que se le ha hecho con estas máquinas, estos tratamientos, acompañado de todas las otras terapias que el doctor Luis Carlos Uribe ha mencionado. Este paciente está pues en una silla de ruedas. Sí, es un paciente con una lesión de 2 años de evolución, donde llega al consultorio y él no podía hacer eso, y vemos cómo dobla primero la pierna izquierda y luego la pierna derecha, y 2 veces, no es que le dio un calambre y entonces hizo así, sino que realmente es una respuesta a un tratamiento. Bueno, doctor Luis Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Enrique, a usted le agradezco muchísimo porque esto es único en el mundo. Es una gran posibilidad. No olviden 212-7166 en Cartago. Este programa tiene remisión a las 12 de la noche y lo pueden encontrar también grabado en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.